¿Se puede terminar con la desigualdad social del mundo? ¿Se pueden igualar las oportunidades de todas las personas para que nadie se quede atrás? ¿Se puede cerrar la brecha entre ricos y pobres para lograr un mundo y una sociedad más justa e igualitaria? Sin lugar a dudas, estamos en un momento de la historia donde el mundo se está repensando y reinventándose para lo que viene. Y claramente la lucha contra la desigualdad social es una de las principales preocupaciones. En Argentina, al igual que en muchísimos países del mundo, se están implementando medidas de asistencia social extraordinarias para tratar de paliar la crisis que estamos atravesando. Instrumentos como bonos extraordinarios, asignaciones universales, ingresos familiares de emergencia ponen nuevamente en discusión, tanto en nuestro país como en el resto del mundo, una vieja idea que de aplicarse y aplicarse correctamente podría disminuir e incluso terminar con la desigualdad social. Por eso ahora vamos a hablar de la renta básica universal. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a mi canal y bueno, hoy vamos a hablar de un tema que está en discusión en todos los medios, en cualquier foro, en un montón de videos que pueden encontrar inclusive acá en YouTube, y se trata de la renta básica universal. La van a encontrar con un montón de nombres: ingreso ciudadano, renta universal, renta básica incondicionada, ingreso ciudadano incondicionado, bueno, un montón de nombres, pero digamos que el nombre más correcto o el más preciso o con el que más se ha difundido en el mundo es el de renta básica universal. La renta básica universal es un ingreso que el Estado paga a cada ciudadano o ciudadana por su simple condición de tal, es decir, que no se encuentra sujeto a ningún tipo de requisito, contraprestación o condición de pobreza, vulnerabilidad o absolutamente nada. Por la simple condición de ciudadano o ciudadana, el Estado abona esta renta básica, que es un ingreso piso base para todas las personas. Es muy importante destacar que la renta básica universal es algo totalmente distinto a cualquier otro sistema que actualmente se esté aplicando, al menos en nuestro país, respecto a instrumentos de seguridad social. Y una de las principales diferencias es que los instrumentos de seguridad social tienen un fin de proteger a las personas que se encuentran en un estado de vulnerabilidad. En cambio, la renta básica universal es un derecho que tienen todos los ciudadanos y ciudadanas simplemente por serlo, y no se requiere que se encuentren en un estado vulnerable o que requieran la asistencia del Estado. Es muy importante entender que la renta básica universal no es una forma de paliar la pobreza o de sacar a una persona de la pobreza, sino es un instrumento para nivelar y para igualar oportunidades de todas las personas sin ningún tipo de condición. Para poder hablar de renta básica universal en sentido más estricto, en sentido más claro, tiene que reunir al menos 4 requisitos. Tiene que ser universal, individual, incondicional y suficiente para satisfacer las necesidades de una persona. Es universal porque se otorga a todas las personas, sin importar su sexo, residencia, identidad de género, condición social, condición económica, nada de esto importa. Se entrega a todas las personas en pie absoluto de igualdad. Es individual porque se entrega a cada hombre, mujer, niño, niña en forma específica, es decir, a esa persona en particular, y no se divide ni por grupo familiar ni por ningún otro criterio que pudiera ser juntar una o más rentas básicas. Esta es una forma de garantizar el control individual y la autonomía de cada persona al contar cada una con su propio ingreso. Esta individualidad busca generar libertad económica. Esto nos lleva también a que tenga que ser suficiente, es decir, que cada persona tiene que encontrarse con una renta básica universal que le permita satisfacer la totalidad de sus necesidades básicas. Y finalmente decimos que es incondicional, por eso algunas personas le llaman renta básica universal incondicional, porque su otorgamiento no puede estar sujeto a ninguna condición, ni de vulnerabilidad social, ni de ningún otro tipo. Es un derecho que está en cabeza de cada ciudadano o ciudadana y que se recibe simplemente por ese motivo. Tampoco entonces se puede exigir ninguna contraprestación para recibir la renta básica. Bueno, y esta incondicionalidad es uno de los puntos clave cuando hablamos de renta básica universal. En primer término, vamos a decir que el hecho de que sea incondicional y que se entregue a todas las personas nos evita un gigantesco laberinto administrativo que suelen ser los organismos de seguridad social, que están, en el caso de los regímenes justamente protectorios, que están establecidos para determinar a quién sí y a quién no entregamos una prestación dineraria. Eliminar este enorme
laberinto administrativo, entre otras cosas, nos hace ahorrar recursos públicos, tanto humanos como dinerarios. Asimismo, al entregarlo a todas las personas, hay otra cosa que eliminamos y es la estigmatización. Es decir, en un sistema donde lo que se busca es proteger solamente a las personas en estado vulnerable o en estado de pobreza, lo que estamos haciendo al entregar un beneficio a una persona determinada es ponerle este mote o este título de encontrarse en esta situación desventajosa. Es por eso que entregarle a todas las personas nos elimina esta estigmatización que tantas veces vemos en memes en las redes sociales. Todas estas cosas se eliminan cuando la prestación dineraria es igualitaria para todo el mundo. También, como implica el reconocimiento de un derecho ciudadano, otra de las cosas que eliminamos absolutamente es el clientelismo político. Toda persona sabe que incondicionalmente va a tener a principio de mes depositada su renta, lo cual evita que el humor político de turno pueda manejar los recursos para beneficiar o perjudicar a una persona o a un grupo de personas. Últimamente, y con la creación del ingreso familiar de emergencia, mucho se está hablando en Argentina de una renta básica universal. Pero cuando escuchamos las declaraciones de funcionarios y funcionarias, nos dicen que esa renta, que se crearía una vez pasada la crisis actual, dependería de la capacidad de generar trabajo, con lo cual sería un concepto contradictorio, porque tiene que quedar muy en claro que la renta básica universal es absolutamente incondicional y no puede quedar nunca sujeta a una condición de trabajo. Esto no significa que la renta básica universal venga a desalentar el trabajo, todo lo contrario. Viene a buscar que cada persona pueda desarrollarse en plenitud, capacitarse y trabajar sin estar pensando en satisfacer las necesidades más básicas que tiene cualquier persona. Justamente tampoco va a ser obstáculo para que una persona busque generar ingresos extra, muy por el contrario. Si la persona trabaja generando ingresos mayores, estos se suman a esa renta base, permitiendo a la persona crecer económica y patrimonialmente. Y esto también elimina un viejo problema de los sistemas de seguridad social. Muchas veces, y sobre todo en mercados laborales flexibles e inestables como es el argentino, las personas que reciben un beneficio social tienen como contramotivo encontrar trabajo, porque encontrar trabajo les significa perder un beneficio seguro a cambio de un trabajo que muchas veces es insuficiente, precario y que no saben exactamente cuánto tiempo lo van a poder mantener. Por supuesto, saber que se tienen los ingresos asegurados permite establecer relaciones laborales con una mayor igualdad entre empleador y empleado. ¿Por qué? Porque la persona sabe que no depende necesariamente de ese sueldo para vivir, entonces puede celebrar contratos en un mayor pie de igualdad. Además, saber que cada centavo que se gane va a ser efectivamente una ganancia extra sobre algo que ya se tiene, es un importante incentivo para que las personas se capaciten y así busquen mejores trabajos, más calificados y mucho más productivos. Pero además, saber que se tiene un ingreso garantizado también nos permite trabajar y explorar otras áreas y no simplemente los trabajos tradicionales. Esto entonces es muy importante para las personas que quieren desarrollarse en el arte, la investigación, que muchas veces no es bien remunerada, el activismo cívico, organizaciones sin fines de lucro u organizaciones no gubernamentales, y pueden desarrollarse plenamente desde otro ángulo, no teniendo que ver en cada actividad la necesidad imperiosa e inmediata de conseguir ingresos para poder vivir. Ni hablemos entonces de los proyectos que se pueden llegar a desarrollar a largo plazo cuando se sabe que no se necesita en forma inmediata que se genere un ingreso, porque ese ingreso ya existe garantizado por el Estado. Bueno, y sin meterme a hablar mucho en esta cuestión, también la renta básica genera un fuerte enfoque de género, porque permite que muchas mujeres entregadas al trabajo doméstico o al cuidado de los hijos o la familia puedan tener libertad económica. Y esto no es solamente un pensamiento teórico, sino que quedó demostrado en 1978 en un proyecto de renta básica universal que se llevó adelante en Estados Unidos, más concretamente en Seattle. De los muchos resultados que arrojó la experiencia, hubo algo en lo que todo el mundo puso los ojos, y es que la cantidad de divorcios aumentaron en casi un 50%. Esto dejaba en evidencia que garantizarle ingresos a las mujeres permitían libertad económica, escapar justamente de una situación de violencia económica y poder llevar adelante sus vidas sin ningún tipo de condicionamiento por tener un ingreso garantizado. Así entonces se generaba mayor capacidad de decisión y autonomía, porque la renta básica universal en estos términos genera una libertad más libre y una vida más nuestra. La renta básica universal tiene un objetivo clave: reducir la desigualdad social.
Siempre se dice que el 1% de la población mundial concentra la misma cantidad de riquezas que todo el resto de la humanidad reunida. Y en este contexto entonces no se habla solamente de acumulación de riquezas, se habla de algo mucho más importante, de acumulación y acaparamiento de oportunidades. La desigualdad y la pobreza generan que el mercado laboral se flexibilice, porque se genera eso de lo que hablaba Marx, ese ejército de reserva. Porque no existe un trabajo para cada persona, sino que para cada puesto laboral hay muchas veces decenas, cientos o hasta miles de personas que aspiran al mismo puesto. Así se deriva en condiciones de trabajo indignas, explotación laboral, relaciones laborales absolutamente precarias e inestables, salarios muy por debajo de lo necesario para vivir, y toda esta explotación se encuentra triste y lastimosamente totalmente normalizada, porque sabemos que es la única forma de ingresar al mercado laboral y que los mejores puestos o los puestos con mayor capacidad de crecimiento están reservados para unos pocos y es muy difícil acceder a ellos, no simplemente por la capacitación personal, sino porque muchas veces depende de otro tipo de vínculos a los cuales no todas las personas pueden acceder. Y por supuesto la imposibilidad de conquistar uno de esos puestos laborales condena a la persona a la pobreza, a la marginalidad y a la estigmatización. Y aún así, conseguir uno de esos puestos laborales no garantiza de ninguna manera tener una vida digna o una vida en las cuales todas las necesidades básicas de cualquier persona se encuentren satisfechas. Una gran parte de la sociedad vive solamente para trabajar, para conseguir el alimento, para ellos y sus grupos familiares y para pagar deudas y nada más. Y esto pasa mientras las personas que detentan las grandes fortunas las traspasan generación tras generación, tras generación, tras generación, convirtiéndose en una especie de título de nobleza. De esta forma los ricos se vuelven cada día más ricos sin hacer absolutamente nada. Y los pobres se vuelven cada día más pobres sin poder hacer absolutamente nada para evitarlo. Pero además, si esto sigue así, no hacemos nada para torcer el camino en el que van las cosas. La pregunta que nos tenemos que hacer es, si nadie tiene poder adquisitivo, ¿quién va a comprar los bienes que producen los dueños de los medios de producción? Como un mínimo ejemplo de esto, basta ver el desastre que se generó cuando las personas actualmente solamente están comprando lo esencial. Y esto en términos económicos es absolutamente inviable. Una economía sin consumo en este sistema es absolutamente inviable. La reactivación económica, que la rueda gire, que el sistema funcione, requiere de altos niveles de consumo y la única forma de hacerlo es garantizando ingresos para que las personas consuman. Bueno, hasta ahora todo genial y la idea parece perfecta y seductora. Pero hay una pregunta que nos tenemos que hacer y tal vez sea una de las más importantes. ¿Cómo se financia un ingreso para cada una de las personas? ¿Es económicamente viable? ¿Funciona en el mundo real? La pregunta lógica, ¿se puede aplicar? Bueno, esta es una pregunta cuya respuesta daría para hacer un video larguísimo. Pero, por supuesto, tenemos que saber que aplicar una renta básica universal requeriría de enormes cambios en el sistema impositivo. Sin embargo, con estos cambios, esto es perfectamente realizable. Hay que pensar en un sistema impositivo moderno e innovador. Hay que dejar atrás los impuestos regresivos y pasar a un sistema de imposición tributaria plenamente progresivo. En términos generales y sin meternos mucho en el tema, la financiación de una renta básica universal y restricta se basa principalmente en un impuesto totalmente progresivo a la acumulación extraordinaria de riquezas y a la especulación financiera. Siempre se hace foco principal en estas actividades especulativas y no productivas como el fondo con el cual se financia la renta básica. Otros recursos de los cuales suele hablarse es la aplicación de impuestos progresivos a los grandes patrimonios, la generación de residuos, las materias primas y especialmente el consumo, que como ya dijimos antes, la creación de una renta básica universal y un piso de ingresos se ve extraordinariamente potenciado. De esta forma, aumentando el consumo y aumentando los impuestos a ese consumo, se genera un círculo virtuoso de recaudación y financiación. Bueno, y hasta ahora ya despejamos alguna duda y parece que todo sigue muy bien, pero claro, hay argumentos en contra. Let's get ready to rumble. La renta básica no se puede financiar. Bueno, esto es lo que acabo de contar. Y en el mundo hay muchísimos estudios que demuestran cómo sí, mediante la redistribución de la riqueza y un sistema impositivo progresivo, se puede financiar.
La renta básica es comunismo. Bueno, esta es una pavada que ni siquiera tiene alguna forma o algún hilo para empezar a analizarlo. La renta básica universal en distintas formas es una idea tanto de derecha como de izquierda. Si bien es una idea que por supuesto es progresista, ha encontrado promotores tanto en la izquierda como en la derecha casi indistintamente. Termina con la cultura del trabajo y crea vagos. Bueno, si decíamos que plantear que esto era comunismo era una pavada, esto directamente no se puede entrar a analizar bajo ninguna circunstancia. Es el argumento más flojo y a la vez el que más se escucha. Seamos claros, la renta básica universal permite que cada persona desarrolle sus capacidades y potencialidades sin estar sujeta a pensar qué va a comer esa noche. Esto permite que cada persona pueda iniciar sus proyectos, sus emprendimientos, sin esa necesidad imperiosa de hacerlo atado con alambre porque necesita ingresar dinero para salir a comprar comida o pagar cuentas. Incluso si empezamos a googlear algunas noticias nos damos cuenta que ese magro ingreso familiar de emergencia que el Estado argentino dio a las personas que se encontraban en estado de vulneración económica les sirvió a muchas personas para paliar mínimamente sus necesidades, pero a muchas otras les sirvió para poder implementar algún proyecto que tenían dando vuelta por ahí, desde ponerse a fabricar pastas o ponerse a fabricar y vender vía virtual algunas artesanías o ropa o producciones propias, o incluso comprar y vender mercadería, con lo cual decir que la cultura del trabajo se ve destruida porque alguien tenga garantizado un ingreso, la realidad demuestra que no. Y por supuesto que es posible que haya personas que se den por cumplidas con ese ingreso y no quieran trabajar. Claro, pero este número seguramente minoritario de personas que se conformen con la renta básica no pone en crisis una idea que apunta al crecimiento y realización de millones de personas. Entonces, lejos de terminar con la cultura del trabajo y el esfuerzo, con lo que termina es con la cultura de la explotación laboral. A la gente no hay que darle plata por no hacer nada. Bueno, esto es algo que viene casi derivado del argumento anterior y también se escucha muchísimo. Pero como siempre pienso, si lo que molesta es que alguien reciba algo por no hacer nada, en vez de empezar a cuestionarnos la idea de una renta básica universal, lo primero que tendríamos que cuestionarnos sería las herencias. El sistema de herencias genera que alguien que no ha hecho absolutamente nada por merecerlo, nazca recibiendo millones para los cuales no movió ni un dedo. Literalmente no movió ni un dedo, simplemente nació. Esto deriva en la meritocracia, esa gran falacia y gran mentira, donde personas que no han hecho nada por merecer la fortuna que tienen, amasada por generaciones y generaciones que se la han ido transmitiendo como un título de nobleza, nos dicen que nadie puede recibir nada sin esforzarse. ¿Y ellos qué esfuerzo hicieron? Quiero dejar bien en claro que esa meritocracia de la cual se habla y de la que tanto habla el sistema capitalista clásico se cae y se derrumba justamente por uno de sus principales pilares, que es el sistema de herencia, donde no existe meritocracia alguna que pueda justificar por qué alguien, por el simple hecho de nacer, ya es millonario. En Finlandia, la renta básica fracasó. Bueno, este es uno de los argumentos que más les gusta a los detractores de la renta básica universal. En realidad, en Finlandia es cierto que el experimento que se hizo fracasó, pero no se aplicó una renta básica universal en un sentido estricto, sino que en realidad lo que se hizo fue dar un sistema de seguridad social a 2.000 personas desempleadas para que buscaran trabajo y justamente al momento de obtener ese trabajo, este ingreso se perdía. El experimento demostró que una renta básica universal no generaba una motivación de conseguir empleo, pero como les digo, no era una renta básica universal, estaba más cerca de ser un seguro de desempleo y solamente de aplicación por 2 años. Ahora, el fracaso que se contabiliza es solamente ese. Sí hubo un gran beneficio que fue la estabilidad mental y emocional y la mejoría de la salud de muchísimas personas. Esto derivó en un aumento de la calidad de vida de las personas que recibían este beneficio. Bueno, y por último, en realidad entre muchos otros argumentos, está lo que dicen los economistas de la tele. Pero quiero que escuchemos esto de lo que dice uno de sus grandes referentes, Javier Milei. Miren, escuchen. Por otra parte, estoy en contra de lo que es el ingreso universal porque en el fondo es crear un derecho y ese derecho alguien lo tiene que pagar. Y que alguien lo tenga que pagar implica un impuesto, ¿sí? Y los impuestos es un acto violento. ¿Vieron? A ver, si desglosamos las palabras, básicamente
está en contra de la renta básica universal porque implicaría el reconocimiento o creación de un derecho, y ese derecho tiene que financiarse. O sea que si hablamos de que se financiaría con impuestos progresivos a la acumulación extraordinaria de riquezas de sectores especulativos y no productivos, su único argumento sería no reconocer un derecho. Bueno, finalmente, para quienes están mirando este video desde Argentina, tenemos que considerar muy particularmente la idiosincrasia de nuestro país respecto a los derechos sociales. Argentina es una de las pioneras en el mundo en lo que a seguridad social y derechos sociales se refiere. La solidaridad y la llamada justicia social son pilares fundamentales sobre los cuales nuestra sociedad está cimentada y construida. Los derechos sociales del trabajo se discutieron en nuestro país en fechas asombrosamente tempranas respecto del resto del mundo, e institutos como la asignación universal por hijo, el régimen de inclusión previsional y muchos otros beneficios de la seguridad social que en nuestro país son una realidad desde hace mucho tiempo, son un faro para muchos otros países de la región e incluso del mundo. Argentina, sin lugar a dudas, es un suelo absolutamente fértil para plantar la semilla de la renta básica universal incondicional. No nos dejemos llevar por pensar que esto es una utopía, porque lo que hace algunos años era una utopía, hoy es una realidad que nadie discute, solamente hace falta un consenso social y político. La renta básica universal es ese sistema que permite que las personas crezcan y se desarrollen en absoluta libertad y con igualdad de oportunidades y posibilidades. Es una idea que empodera, dignifica y emancipa y permite que todas las personas, sin importar el contexto social en el que nacieron, tengan las mismas oportunidades de vivir una vida plena. Bueno, espero que el video les haya gustado. Dejo abiertos los comentarios para que me cuenten qué les pareció o qué piensan, e inclusive debatan entre ustedes, por supuesto ahí con respeto, pásenla bien, debatan ideas y discutan lo que crean necesario. Si el video les gustó, por supuesto lo pueden compartir en sus redes sociales o se lo pueden mandar a algún amigo o amiga que le pueda llegar a interesar. Denle ahí manito arriba si les gustó. Si todavía no se suscribieron, suscríbanse y activen las campanitas porque voy a estar subiendo algunos videos. Les mando un saludo y nos vemos en el próximo video.